Ya. Entonces, para la clase de hoy vamos a ver el método de dos fases y el método de penalización. ¿Ya? Eh, Nosotros ya hemos visto el método gráfico, que la limitante era cuál, que solo podíamos incluir hasta dos variables, ¿no? Y rara vez, o sea, sí se podría incluir tres variables, pero en este curso casi no se ve eso, ¿ya? Y, o sea, máximo podríamos hasta tres variables, ¿no? Pero en el curso para graficar solo veríamos hasta dos variables. Entonces, esa es la limitante, ¿no? El número de variables que podemos hacer en el método gráfico. Ya. Después pasamos a lo que era ¿qué? El método de simplex, ¿verdad? En el método simplex nosotros bien sabemos que, bueno, eh, había igual ciertas restricciones como por ejemplo que para aplicar el simplex todo tiene que ser de la forma canónica, ¿verdad? Todo tiene que ser de la forma canónica. Entonces, por lo tanto, eh, si es todo de la forma canónica, entonces, pues digamos las restricciones del tipo mayor igual, tendríamos que volverla así o así menor igual, ¿verdad? Entonces, a veces no siempre va a ser necesario eso. Cuando ya tenga las opciones de estos dos métodos, entonces ya es mucho más sencillo, digamos, evitar esas cosas, ¿no? De si les dicen a ustedes resuelva por el método adecuado, entonces podrían ya aplicar, digamos, dos fases o penalización cuando tenga restricciones del tipo mayor igual, digamos, ¿no? Eh, entonces eso vamos a ver hoy ya, un ejemplo de dos fases y un ejemplo de penalización. Entonces, a ver, esto de acá un ratito vamos a sacar y vamos a pasar acá. Ya. Ah, no. Un momento. A ver, déjenme ver un rato. Este de acá es. Listo. Ya. Este ejercicio es el de dos fases. ¿Ok? Este ejercicio es el de dos fases. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a ver en este tipo de ejercicios? Bueno, tanto en dos fases como en penalización, ya no es necesario canonizar. ¿Ya? Ya no es necesario. Eh, Recuerdan que cuando hemos hecho el simplex teníamos que llevar a la forma canónica, o sea, ¿cuál era la forma canónica? Maximizar, la función objetivo debe ser maximización, todas las restricciones deben ser del tipo menor o igual, entonces tendríamos que aquí multiplicar por menos uno, digamos, ¿no? Aquí igual, y bueno, las variables asociadas que son estas de abajo, todas tienen que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Esas eran las condiciones para aplicar el simplex. Ahora para las dos fases, en las restricciones ya no es necesario que todas sean menor o igual. Puede haber mayor o igual, puede haber menor o igual, puede haber igualdades también. ¿Ya? Eh, la única condición que es para todos los ejercicios, o sea, ya sea simplex, dos fases o penalización, es que las variables asociadas sean mayor o igual que cero. ¿Ya? Esa es la única condición para todas. ¿Ya? Y para simplex tienen que ser las restricciones menor o igual y la función objetivo maximizar. ¿Ya? Entonces, esas serían las condiciones para cada tipo de ejercicio. Entonces, nosotros lo que deberíamos ver es justamente qué debemos agregar. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos en simplex agregábamos una holgura, ¿verdad? Cuando eran todas las restricciones tipo menor o igual, entonces cada restricción añadíamos una variable holgura. Ahora bien, para este caso, cuando tengamos mayor o igual, vamos a quitar o vamos a restar una superflua y vamos a sumar una artificial. ¿Ya? Cuando tengamos la restricción del tipo mayor o igual. Cuando vean ustedes, en este caso no hay, ¿no? Pero cuando ustedes vean restricciones que tengan igualdad de entrada, quiere decir que deben sumar una artificial, solo artificial, ¿ya? Cuando tengan una igualdad, ¿ya? Entonces esa regla que les quede claro. Bueno,
Entonces, ya que hemos repasado, lo que hemos visto más antes, qué debemos hacer, ahora entonces nuestro paso ya no es necesario canonizar, ¿verdad? Lo único que tendríamos que hacer es, bueno, fijarnos, ¿no? Si nuestras variables asociadas son mayor o igual que cero, sí. Entonces, lo que procedo a hacer es que es eh, estandarizar, ¿ya? Si digamos en un ejercicio de dos fases les toca acá con, no sé, con x2 menor o igual que cero, digamos, ¿no? Entonces aplicamos lo que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Cuando una variable asociada es menor o igual que cero, entonces a x2 le cambiamos el signo y a todo lo que lleve x2 también le cambiamos el signo y le cambiamos el nombre, ¿verdad? En vez de llamarse x2 lo vamos a llamar x3, listo. Si tuviéramos irrestricta en signo, dividimos en dos, ¿verdad? Entonces se aplican las mismas reglas, ya sea en simplex, dos fases, penalización, ¿ok? Eso para que no haya dudas respecto a si mi variable asociada va a ser de otra clase. Después, como es dos fases, puede haber mayor igual, puede haber menor igual, puede haber tal vez una igualdad. Si es que hubiera, se aplica lo que les dije, ¿no? Entonces pasamos a estandarizar. ¿Ya? Y estandarizamos por fases, ¿ok? O sea, vamos a hacer una parte, la primera fase se procede a hacer y de ahí se pasa a la segunda, ¿ya? Entonces en estos ejercicios también van a encontrar que no hay solución, que hay infinitas soluciones, que hay soluciones no acotadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vean en dos fases, eh, por ejemplo, las reglas que hemos visto para el simplex, ¿no? Para identificar infinitas soluciones se mantienen, ¿no? Si hay una columna de la matriz de identidad que sea, ¿no? cero y abajo cero 1, ¿verdad? Esa es una columna de la matriz de identidad, digamos. Pero yo tuviera en realidad, digamos, cero y por debajo valores distintos, entonces puedo identificar un ejercicio de infinitas soluciones. Entonces aquí pasa igual, ¿ya? Pero eso lo van a identificar en la segunda fase. Después, cuando no hay soluciones, cuando no se puede pasar de la primera fase, ¿ok? Cuando ustedes no puedan pasar la primera fase, entonces quiere decir que no hay solución. ¿Cómo sé que no puedo pasar de la primera fase? Es cuando en la primera fase, en las variables básicas, no salgan las artificiales, ¿ya? Ya que cuando pasemos a la segunda fase, esas variables ya no vamos a contarlas. Entonces, si esas variables no salen de la base, entonces por lo tanto no tiene solución. Y después de la solución no acotada es lo mismo, ¿no? Si en- queremos entrar, digamos, por un valor, por el más negativo y los valores para que sean nuestros pivotes, digamos, ambos son negativos o son nulos, entonces es una solución acotada, ¿no? Entonces, eso se mantiene del simplex, por ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces veámoslo con calma. Tenemos aquí nuestra función objetivo, nuestras restricciones. Pasamos a estandarizar. Ahora, ¿cómo se estandariza aquí en la primera fase y cómo se hace en la segunda fase, digamos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver acá primero es que, bueno, seguimos manteniendo la maximización, ¿ya? Pero vamos a cambiar la letra. En vez de maximizar z va a ser maximizar menos g, ¿ya? Eso es lo único que va a cambiar. Después, ¿qué más? Estos valores enseguida les digo de dónde está saliendo el menos x6 y el menos x7. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, nos fijamos en la primera restricción. Es del tipo mayor o igual. Cuando es del tipo mayor o igual, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a, como les dije, restar una variable superflua y vamos a sumar una artificial. ¿Ya? Entonces aquí he copiado 3x1 más 6x2, 3x1 más 6x2 hasta acá. Resto la variable superflua y entonces menos x3 y aquí le he puesto más x6. ¿Por qué me he saltado del x3 al x6? Me dirán algunos. Es porque primero de todas las restricciones voy a anotar en orden de primero las superfluas y las holguras y al último las artificiales, ¿ya? Por eso aquí anoté x6. Entonces, lo que he hecho yo en realidad primero es, bueno, anotar primero x3, ¿no? Menos x3, digamos, como si anotara así, ¿ya? Al final voy a anotar las artificiales. Por ejemplo, esta es del tipo menor igual.
Entonces aquí solo sumamos una holgura, ¿verdad? Entonces 9x1 más 3x2, 9x1 más 3x2. Como es menor o igual, sumamos la holgura, que va a ser x4, se le continúa, ¿no? x3, x4, mantenemos un orden. Listo. Aquí, ojo que todavía no he anotado la artificial, ¿ya? Después acá, igual, aquí está este x7, ¿verdad? Entonces, como les dije, primero son las holguras y las superfluas. Después son las artificiales, ¿ya? Holguras y superfluas no importa cuál sea primero, pero siempre van a ir por delante de las artificiales. Entonces acá me fijo. Solo tengo que x2 es mayor o igual que 3. Entonces x2, como es mayor o igual, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a restarle una superflua y voy a sumar una artificial. Entonces primero resto la superflua acá, menos x5 y esto, bueno, todo va a ser, ¿no? Igual a 36, igual a 27, igual a 3. Listo. Hemos restado aquí superflua y tendríamos que agregar una artificial, ¿ya? Aquí hemos adicionado una holgura y aquí hemos restado una superflua, ¿verdad? Ahora, donde hemos restado superfluas, recién, en ese orden, recién adicionamos que las variables artificiales, ¿verdad? Entonces yo he adicionado primero esta superflua, x3, bueno, he restado x3, en esta restricción he agregado una holgura, o sea, he sumado x4, y aquí he restado otra superflua, x5, o sea, ese es el orden. Después acá debería adicionar entonces, ¿qué voy a sumar? La siguiente variable que va a ser la artificial, x6, ¿no? Mantengo el orden, o sea, hay que respetar ese orden, ¿ya? Y después, bueno, acá es del tipo menor o igual, es suma una holgura, ya no tengo nada más que hacer. Y acá sí debería que agregar la otra artificial, ¿verdad? Ya, entonces ahí ya está el orden, por eso está en ese orden, por eso en la primera restricción me he saltado de x3 a x6, porque en realidad estoy respetando primero las superfluas y holguras y después las artificiales, ¿ya? Una vez hecho eso entonces para las tres restricciones, digo que todas las variables asociadas que son mayor o igual que 0, ¿ya? Y finalmente, nuestra función objetivo, digamos, estaba así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá van a estar las variables artificiales, pero con el signo cambiado, o sea, restándose, menos x6 menos x7, ¿no? Ahí están entonces las variables artificiales, solo las artificiales, ¿ya? Por eso solo he anotado a x6 y x7, nada más. No es que me estoy olvidando de aquí 5x1 más 3x2, sino que el método es así, ¿ok? En la primera fase solo consideramos a las artificiales, ¿ya? Entonces, ¿por qué las consideramos solo a ellas? Porque ellas van a estar en la base y lo que queremos es que salgan de la base para poder hacer la segunda fase, ¿ya? Bueno, entonces hacemos nuestra tabla, ¿verdad? Esa sería la tabla de la primera fase, donde obviamente no estamos haciendo de z, sino de menos g. Menos g, menos g. Y aquí anotamos en orden, ¿no? x1, x2, x3, 4, 5, 6 y hasta el 7, ¿no? Aquí hay 7 variables donde, bueno, estas son las variables que nos dan de entrada y estas son superflua, holgura, superflua, artificial, artificial y la solución, ¿no? Entonces, dése cuenta que estoy separando las variables, ¿no? Por estos cuadros separados, digamos, ¿no? Por tablitas separadas. Acá uno, que son las que nos dan al principio. Acá están holguras y superfluas. Y aquí están artificiales, ¿verdad? No está mezclado, digamos, la artificial acá y esta acá. Entonces, esto es para mantener más que todo un orden. Hay muchos que, por ejemplo, acá restan, ¿no? x3 más x4, digamos, ¿no? Aquí x5 por decirles, y aquí va a ser menos x6 más x7. Podrían hacerlo así, pero lo que va a pasar es que va a haber un desorden acá, ¿no? O sea, las holguras y las superfluas van a estar mezcladas con las artificiales, ¿no? Entonces puede que haya un poco de confusión. Entonces lo que hacemos al anotar de esta forma es que justamente hay un orden, ¿ya? Bueno, entonces, como ustedes saben, aquí siempre va a ser 1, 0, 0, ¿verdad? En esta parte vamos a adicionar ¿qué? ¿Qué vamos a adicionar? Nuestra función objetivo menos g, ¿ya? Obviamente con el signo cambiado. Va a entrar con signo cambiado. Entonces 0, 0, 0, todo es 0. En x1 tengo 0, en x2 0, en x3 0, así sucesivamente. Y en x1 tengo coeficiente menos 1. Pero como va a cambiar el signo, aquí va a ser 1.
Aquí también, y aquí va a ser esto igualado a cero. Las restricciones las he copiado, ya tal cual están las he copiado. La primera restricción es 3x1 más 6x2 menos x3 más x6 igual a 36. Entonces 3 en x1, 6 en x2, menos 1 en x3, 0 en x4 porque acá no tengo x4, aquí también 0 en x5 porque no tengo x5, 1 en x6 porque sí tengo x6, x7 no tengo y 36, ¿no? Igual a 36, 36. Lo mismo hacemos para las demás restricciones, ¿no? Copiamos tal cual. Entonces lo único que está cambiando acá es que en vez de introducir, digamos, como hacíamos en el simplex z, vamos a introducir menos g, ¿no? Menos g. Esa es la primera fase. Una vez hemos hecho eso, antes de hacer iteraciones se va a hacer un paso adicional, ¿ya? Hay un paso adicional antes de hacer iteraciones, porque recuerden que para hacer iteraciones debemos entrar por el más negativo y ir buscando el pivote y por donde salimos, ¿verdad? Pero en este caso, en la primera fase, una vez que hemos copiado la tabla, hay un paso adicional, ¿ya? Ya. ¿Tienen dudas o consultas para seguir? Ya hasta aquí creo que todo claro, ¿no? Porque al final esto es algo que ya hemos visto, ¿no? O sea, tenemos tabla, lo único que está cambiando es, digamos, que estamos viendo ahora con mayor igual, digamos, ¿no? Y que están las artificiales, ¿no? Pero para estandarizar, por ejemplo, el lado de las restricciones es bastante similar, se anota todas las variables asociadas, y aquí lo que estaría cambiando es que, bueno, solo estamos anotando artificiales, ¿ya? Introducimos a la tabla, hasta ahí estamos súper bien. El siguiente paso, ¿cuál es? Voy a crear una nueva tabla donde en esta fila, ¿qué va a ir? ¿Ya? Yo les estoy dejando las fórmulas de qué estoy usando. Por ejemplo, este menos 3, ¿de dónde estoy sacando este menos 3? ¿Ya? Entonces lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Es sumar esto y cambiarle el signo. O sea, me explico. 3 más 0, ¿cuánto va a ser? 3. Ahora, ¿por qué estoy considerando al 3 y no al 9, digamos? ¿Por qué? Porque ustedes si se dan cuenta, bueno, antes de ver esto, cuando nosotros hemos introducido acá, ¿qué hemos introducido? Aquí igual mucho ojo. No es anotar x3, x4 y x5, por ejemplo. Muchos hubieran hecho eso, tal vez. ¿Por qué he anotado primero x6? ¿Por qué he anotado primero x4? ¿Por qué he anotado primero x7? ¿Por qué? Porque de la primera restricción me voy a fijar ya sea holgura o sea artificial, digamos, ¿no? En este caso es artificial, o sea, es una superflua y una artificial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En las tres restricciones me voy a fijar en las variables que he adicionado, o sea, que he agregado con signo positivo, ¿ya? No importa si la restricción era del tipo mayor igual, menor igual, mayor igual. O sea, me explico acá, miren. Por ejemplo, aquí tengo menos x3 que es superflua, ¿ya? Y tengo más x6 que es artificial. Entonces, de esas dos, anoto la que tenga signo positivo, o sea, x6. Esa es de la primera restricción, esa va a ir acá, la primera variable básica. Después de la segunda restricción, he agregado una holgura. Es la única que he agregado, más x4. Entonces, esa va ahí, x4. De la tercera restricción, lo mismo. Aquí tengo mayor o igual. Entonces, he restado una superflua y he sumado una holgura. Ok, entonces va a ser x7. A ver, dice que no están viendo muy bien. A ver, lo voy a tratar de acercar un poco más. Tal vez ahí. Para que me digan si se ve un poco mejor. Ya. Entonces, bueno, igual si es que tal vez ustedes están viendo algo mal, entonces igual esto se va a subir a YouTube. ¿Ya? Entonces, cosas que no estén viendo muy bien las pueden volver a revisar ya. Eh, entonces, estábamos en ese paso, ¿no? Entonces acá hemos anotado x6, x4 y x7, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en la primera restricción yo me fijo x6, de las variables que he adicionado o he restado o he sumado, de esas variables me fijo cuál tiene signo positivo, ¿no? Entonces de la primera restricción, perdón, de las variables que he agregado,
¿Cuál tiene signo positivo? X6. Por eso he anotado X6. Acá lo mismo, ¿no? De esta restricción de las variables que he agregado en este caso, solo he agregado una holgura, ¿verdad? De X4. Más X4, por lo tanto X4 va acá. Y X7 lo mismo, ¿no? Aquí estamos restando una superflua y sumando una holgura más X7. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez ya aclaro este orden, ¿no? Este es el orden para las variables básicas. Y este orden es solo respetando, ¿no? Variables básicas menos g, x1, x2 hasta x7 y la solución. Bueno, ya, entonces una vez hemos hecho esos pasos, como les dije, este menos 3 ¿de dónde está saliendo? Está saliendo de, vamos a decir la suma para empezar, ¿ya? La suma de 3 más 0, ¿ya? Entonces a esa suma yo le voy a multiplicar, digamos, por menos 1. Entonces por decirles, 3 más 0 va a ser 3, ¿verdad? Ahora, 3 por menos 1 va a ser menos 3. Una vez hecho ese cálculo, lo que debería hacer entonces es sumar con el valor que está en esta fila, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy tomando al 3 y al 0? Porque estoy considerando solamente a las variables artificiales. X6 es artificial. X4 es holgura, entonces no la considero, ¿verdad? Y X7 sí es artificial, entonces solo voy a considerar las filas de X6 y X7 para hacer el cálculo de acá, ¿ya? Entonces 3 más 0, 3, ¿verdad? 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 más 0, el menos 3 que está acá, ¿verdad? Hacemos lo mismo acá. Esta es recuerden, sobre la fila del artificial, ¿no? De esta artificial y de esta artificial. Ahí nomás hago los cálculos. Si las tres fueran artificiales, entonces hago lo mismo, ¿no? Digamos, haría 3 más 9 más 0, ¿no? Eso lo multiplico por menos 1 y lo sumo acá y anoto la respuesta, ¿no? Digamos, si las tres fueran artificiales, digamos, 3 más 9 va a ser 12, ¿verdad? Más 0, 12. 12 por menos 1, menos 12, y menos 12 más el 0 que está acá, menos 12 acá, ¿verdad? Eso haría si las 3 fueran artificiales. ¿Ya? En este caso solo son 2, por lo tanto considero esas dos, o sea, a esta y a esta. Hacemos lo mismo acá, 6 más 1, 7. 7 por menos 1, menos 7. Menos 7 más 0, el menos 7 que está acá. Ahora acá, miren, menos 1 más 0 va a ser menos 1. Menos 1 por menos 1 va a ser positivo, ¿verdad? 1 positivo. 1 más 0, el 1 que está acá. ¿Ya? Entonces hacemos ese paso, esos pasos repetitivos, ¿no? Aquí, acá, aquí también hacemos lo mismo, acá también. Entonces, si tienen dudas cómo he hecho el cálculo, en el Excel que les voy a dejar en el Drive, que va a estar igual aquí abajo en la descripción del video, va a ser justamente para que ustedes puedan ver todas las fórmulas que estoy usando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con qué? ¿Cómo estoy haciendo la operación? Entonces siempre lo van a ver en los Excel, ya si no les queda claro o si es que no están viendo bien, digamos, entonces para que lo revisen ustedes con más calma, ¿ya? Entonces, una vez hemos hecho ese cálculo, el siguiente paso es volver a copiar las restricciones, ¿ya? O sea, todavía no hemos hecho iteraciones, si se dan cuenta, no hemos ingresado por el más negativo, ni nada de eso. O sea, la primera fase siempre va a ser así. Van a introducir los datos, van a hacer ese cálculo adicional, van a copiar acá, ¿qué van a copiar? Van a copiar las restricciones, ¿ya? Copian las restricciones entonces. Y una vez han copiado las restricciones, entonces ya pueden proceder ahora sí a lo que sabemos, ¿no? El algoritmo que nos han enseñado, que es entrar por el más negativo entre los valores de esta fila, ¿verdad? ¿Cuál es el más negativo? Una vez encontramos al más negativo, buscamos al pivote y una vez así, buscamos la salida. Entonces, por ejemplo, entre el menos 7 y el menos 3, que son los únicos negativos que tenemos en esta fila, ¿cuál es el más negativo? Pues va a ser el menos 7, ¿no? Entonces nosotros entraríamos por este menos 7. Ya, vamos a entrar por el menos 7. Vamos a entrar por el menos 7 y vamos a buscar al pivote. ¿Ya? En este caso puedo considerar a cualquiera mi pivote porque todos son positivos, ¿no?
No podría considerar si hubiera algún negativo o nulos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, vamos a dividir, ¿no? 36 entre 6, 27 entre 3, 3 entre 1. No, aquí igual están en las fórmulas tal cual. Entonces, de la primera división me dio 6, de la segunda me dio 9 y de la tercera me dio 3. Entonces, ¿qué hacemos? De los que tenemos los tres valores, elegimos al más pequeño. En este caso va a ser 3, ¿no? Va a ser 3. Por lo tanto, la mejor opción que sea pivote va a ser el 1. ¿Ya? Entonces el 1 sería nuestra mejor opción como pivote, por lo tanto ese sería el pivote y saldríamos por x7. ¿Ya? Hacemos eso, marcamos, estoy marcando acá. Justamente que este va a ser mi pivote, el 1, y voy a salir por acá, por 3, ¿no? Por x7. Entro por x2, salgo por x7. Entonces x2 va a entrar a la base y x7 va a salir. Que es justamente lo que se busca en estos ejercicios, ¿no? Que no nos quede artificiales en la parte de la base. ¿Ya? Bueno, entonces al 1 debo volverlo 1, o sea, ya es 1, ¿verdad? O sea, el pivote siempre debe ser 1. En este caso, si fuera otro número, entonces aplicamos otro cálculo. En este caso, bueno, esta fila podemos copiarla o multiplicarla por 1, ¿no? Como ustedes quieran. Hacemos eso entonces acá. Hacemos justamente lo que les acabo de decir. Ingresa x2 a la base y bueno, a toda esta fila le hemos multiplicado por 1 o si quieren la copian directamente, no hay problema, va a ser lo mismo. Una vez hemos hecho entonces eso, en la columna del pivote buscamos que todos los demás sean ceros, ¿verdad? Entonces esta fila deberíamos multiplicarlo, por ejemplo, para hallar el valor de acá. Si este es 3, entonces a esta fila la voy a multiplicar por menos 3. Si este es 6, entonces a esta fila la voy a multiplicar por menos 6. Si esta es menos 7, voy a multiplicar esta fila por 7, ¿no? O sea, cambiando los signos a estos valores. Entonces procedo a hacer eso, ¿no? Primero con el menos 3. Con el menos 3. Vamos en orden. Entonces, ¿qué he hecho acá? 0 por menos 3 más 9, 9. 1 por menos 3 más 3, 0, ¿verdad? 0 por menos 3, 0 más 0, el 0 que está acá. Entonces, si tienen dudas con la aplicación de la fórmula, sigue siendo la misma que conocemos, ¿verdad? Ah, perdón, no es esta. Para este, digamos, ¿no? O para este valor, digamos, ¿no? Entonces yo estoy siguiendo esos pasos. Estoy agarrando el valor azul, lo multiplico por el rojo y lo divido... no, agarro el azul, lo multiplico por el rojo y lo sumo con el morado. Ya, eso estoy haciendo. Entonces ustedes cuando tengan el Excel, tocan cualquiera de esos valores y les va a dar la fórmula. ¿Ya? Lo mismo haríamos, ¿no? Entonces ya este ya lo hemos vuelto 0. Ahora quiero volver acá a 0. Tengo 6, entonces voy a multiplicar a esta fila por menos 6. ¿Ya? Multiplico por menos 6 y aplico el mismo algoritmo. Ya es el mismo algoritmo, el que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si me voy a un lado específico, digamos este 6, lo marco, entonces va a ser el azul por el rojo más el morado y se va a anotar acá. ¿Ya? Ese es el procedimiento, ¿no? O sea, por fila vamos haciendo todo, es repetitivo. Lo mismo va a ser para acá. Voy a multiplicar a esta fila si esta es menos 7, entonces la voy a multiplicar por 7. ¿Ya? Eso que quede claro. Y hallamos los valores. Una vez hemos hallado entonces nuestros valores, ¿qué va a pasar? Es buscar al más negativo nuevamente. ¿Ya? Nos fijamos. Menos 3, negativo. 0, 1, 0, menos 6, 0 y 7, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que buscar al más negativo. ¿Cuál es el más negativo? El menos 6, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ingresar por menos 6. Y ahora acá mucho ojo. Yo les estoy marcando acá, por ejemplo, aquí 6, 3 y menos 1. Ya en la columna del menos 6 que estamos ingresando. 6, 3, menos 1. Obviamente el menos 1 no lo puedo considerar como pivote. ¿Por qué? Porque es negativo. Por eso aquí les he marcado acá con rojo y les he dejado una instrucción también en el Excel, ¿ya? Entonces 6, 3.
Estos podrían ser mis posibles pivotes. Entonces 18 entre 6 y 18 entre 3. ¿Cuánto me va a dar cada división? La primera me da 3 y la segunda me da 6. Por lo tanto, escojo el más pequeño, el 3, ¿verdad? Recuerden, si hay un empate en esas divisiones, es arbitrario. ¿Ya? Es arbitrario cuál puede ser su pivote. Podrían escoger a cualquiera. ¿Ya? Bueno, una vez hemos hecho eso, entonces ese va a ser nuestro pivote. Vamos a salir, entonces vamos a entrar por x5 y vamos a salir por ¿dónde? Por x6. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Una vez hemos hecho eso, vamos a... ¿A qué? Al pivote lo vamos a volver 1. Entonces 6 por un sexto va a ser 1, ¿verdad? De esa forma, entonces a esta fila yo la voy a multiplicar por un sexto. Entonces entra x5 a la base, sale x6, recuerden, ¿no? Ha entrado x5 y está saliendo x6 de la base. Entonces aquí ya voy a anotar x5, ¿ya? Y a toda esta fila entonces yo la multiplico por un sexto y la anoto acá. Y se vuelve a hacer los mismos pasos, ¿no? En la columna del pivote este ya lo hemos vuelto 1 y a lo demás debemos volver 0. A este 0, a este y a este. Aplicamos los mismos pasos multiplicando, ¿no? Por los valores contrarios. Si este es 3, aquí va a ser por menos 3, ¿verdad? Y lo multiplicamos y lo sumamos a esta fila y lo anotamos acá. Lo mismo va a ser para menos 1. Si aquí es menos 1, entonces voy a multiplicar a esta fila por 1. ¿Ya? Multiplico y después la sumo con esta y anoto la respuesta acá. ¿Ya? Una vez hemos hecho eso, entonces finalmente si aquí tengo menos 6, voy a multiplicar por 6, ¿verdad? Siempre con el signo cambiado. Y hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces una vez hemos hecho todos esos pasos, ¿no? Que son mecánicos. Y hemos llegado acá. Recuerden, ¿no? Estas marquitas 15 medios, ¿no? Si quieren saber, digamos, cómo se hace, es 7 más un medio, ¿verdad? Así podrían hallar el valor de 15 medios. Si fuera negativo, digamos, acá, menos 7, entonces sería menos 7 menos un medio. Así hallarían los valores, ¿ok? Entonces, una vez han hecho esto, se fijan, ¿no? Si tienen positivo, si tienen puro nulos o positivos, ¿no? Para saber si pueden parar. En este caso, sí. Perfecto. Este es un indicativo entonces que podemos parar. ¿Cuál es la siguiente condición para pasar a la segunda fase? Es que en esta parte no haya variables básicas que sean artificiales. O sea, no podría estar acá ni x6 ni x7, ya en ninguna de estas casillas. Si es que se mantiene x6 o se mantiene x7, ya hemos hecho todos los pasos, ¿no? Y hemos llegado a que, bueno, aquí es nulo y aquí son nulos y positivos. Entonces, si aquí les quedara alguna variable artificial, eso quiere decir que el ejercicio no tiene solución, ¿ya? No se puede pasar a la segunda fase, por lo tanto no hay solución. Pero en este caso lo que estaría pasando es que, bueno, todo está de acuerdo a lo que nos indica, ¿no? Aquí tenemos nulos y positivos, aquí no hay ninguna variable artificial, perfecto, entonces eso me indica que puedo pasar a la segunda fase. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas de la primera fase. Es algo similar a lo que hemos visto en Simplex, al menos el algoritmo, ¿no? De cómo se multiplica, cómo se suma, eso ya eso es práctica, ¿no? Si a ustedes les cuesta hacer eso, tienen que practicar, tienen que repasar hasta que se les quede bien el algoritmo, ¿no? Cómo agarro, por cuánto tengo que multiplicar, cómo tengo que sumar, todas esas cosas siempre las van a ver en estas tablas, ¿no? En Simplex, en dos fases, en penalización, lo van a ver. En Dual Simplex también lo van a ver, solo que el procedimiento ya es diferente, digamos, ¿no? Ya, entonces creo que no hay dudas, ¿no? De respecto a la primera fase. Entonces todo está de acuerdo para pasar a la segunda fase. Pasamos a la segunda fase. Ujú. ¿Qué está pasando en la segunda fase? Ya no voy a considerar a mis variables artificiales. Ya no las considero. Por lo tanto ya no las anoto porque no me son ya de utilidad. Entonces, al poner la tabla va a ser, bueno, las variables básicas y el último orden que hemos anotado se mantiene acá. X5, X4 y X2. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta ya estoy colocando zetas. Zetas, ¿ya? Entonces, en la primera fase va a ser, digamos, otra letra, digamos, menos G. Y después,
o G, dependiendo del ejercicio. Y bueno, acá va a ser Z, ¿no? Z, Z. En la segunda fase, ¿ok? Va a ser Z. Después x1 hasta x5, que son las variables que nos dan de entrada, son la variable holgura y son las variables holguras o superfluas, esas sí las anotamos. Si se dan cuenta, acá ya no estoy anotando ni x6 ni x7. Ya en la segunda fase ya no deben anotar las artificiales, ya les quiero recalcar eso. Después, obviamente, en las variables básicas no debe haber artificiales. Si a alguien se le pasa ese detalle y se pone a hacer acá, la respuesta le va a salir con artificial y por ende va a estar mal. ¿Ya? Entonces mucho cuidado acá, mucho cuidado en su última tabla de la primera fase. Recuerden, holguras y artificiales acá. Holguras y artificiales. No, perdón, holguras y superfluas solamente acá. Artificiales no. Si les queda artificial, entonces no tiene solución, ¿verdad? Entonces acá nos fijamos si tengo superflua, holgura, una variable de... Puede ser x1 y x2 también, digamos que no son ni superfluas ni holguras, ¿verdad? También es válido, puede estar. La cuestión es que no nos queden variables artificiales, ¿ya? O sea, en este caso ni x6 ni x7, ¿ya? Entonces tenemos x5 está bien, x4 está bien, x2 está bien, perfecto. Puedo proceder a la segunda fase. Aquí saben, 1, 0, 0. Ahora aquí, ¿qué voy a anotar? ¿Qué voy a anotar en esta parte? Lo único que deben hacer, lo único que deben hacer es como, a ver, vamos a copiar esto de acá, ¿ya? Y eso, tal vez simplemente lo único necesario sería copiar esto, ¿ya? Es solo para explicación, o sea, esto lo pueden hacer mental, digamos, ¿no? No es tan complicado. Esta es nuestra función original, ¿no? Función objetivo original. Entonces ustedes, si se dan cuenta cuando estandarizaban, digamos, en el simplex, ¿qué hacían? A las otras variables holguras, digamos, lo que hacían era sumarle, ¿no? Más 0 x3 más 0 x4 más 0 x5, ¿ya? Es como si tuvieran eso, ¿ya? O sea, yo les digo, pueden hacerlo eso, esto manual, mental diré. No sería tan necesario que anoten, pero bueno, si quieren lo anotan, ¿no? O sea, agarran la función objetivo original, no la de la primera fase, sino la que les dan al principio, antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿verdad? Les van a dar una fórmula, una función objetivo, entonces esa es la que deben agarrar. Y aquí simplemente les suman las holguras y las superfluas, ¿ya? Con cero, con coeficiente cero, como hacíamos en el simplex, ¿ya? Entonces acá va a entrar, estos valores van a entrar con signo cambiado. O sea, aquí va a entrar menos 5, aquí va a entrar menos 3, aquí va a entrar 0, 0, 0 y 0, ¿ya? Recuerden, esta columna es 1, 0, 0. Entonces, como les dije, ¿no? Menos 5, menos 3, 0, 0, 0. Después, ¿acá qué va a ir? Bueno, acá va a ir 0, como ustedes saben. Y en esta parte, mucho ojo. Aquí va a entrar, donde estoy marcando, voy a copiar lo que he obtenido en la primera fase. ¿Ya? Lo que he obtenido en la primera fase lo voy a copiar acá. Voy a copiar las columnas de x1, de x2, de x3, de x4 y de x5. Esas columnas, mucho ojo, no voy a copiar la columna de x6 ni la de x7, ¿verdad? Entonces copio esas columnas tal cual. Esta columna la he copiado acá, lo mismo acá, he copiado, ¿ya? Entonces lo único que está cambiando con respecto a mi primera fase, ¿cuál es? Estos valores de z, ¿verdad? Y obviamente que no estoy incluyendo las columnas de x6 y de x7 que son artificiales. Yo sé que estoy siendo muy repetitivo con esto, pero creo que la única forma de que se les quede en la cabeza que justamente no deben considerar estas variables, ¿ya? No las deben considerar en la segunda fase. Una vez han hecho eso, eh, una vez han hecho ese paso, en la segunda fase, lo que deben hacer ahora, el primer paso sería, digamos, buscar al más negativo, ¿verdad?
¿no? Recuerden, este ejercicio de dos fases es justamente dividirla en dos secciones, digamos, ¿no? O sea, en ambas secciones tienen que hacer tablas y trabajar, ¿no? No es que ya en la primera hacen y ya está, sino que en la segunda tal vez tengan que hacer más iteraciones. Pero nosotros el método tradicional que conocíamos era buscar al más negativo, ¿no? De estos valores, al más negativo, pero ahora está pasando algo importante. Acá, si se dan cuenta, tengo a menos 3 y por debajo tengo 0, 0 y 1. ¿Ya? Podría ser tal vez 0, 1, 0, digamos, ¿no? O 1, 0, 0. No importa ese orden, ¿no? La cosa es que tengo hartos ceros y solo tengo un 1, digamos, ¿no? Y por encima tengo menos 3, ¿ya? Entonces aquí, antes de aplicar la regla que conocemos, que es, digamos, primero aplico menos el más negativo, ¿verdad? Que, digamos, todos lo que optarían es entrar sí o sí por menos 5, ¿verdad? Porque es el más negativo y busco mi pivote. No siempre sería ese el primer paso. También podrían ingresar por acá, que en realidad no estarían haciendo un ingreso. Simplemente estarían transformando este valor de acá y tratar de volverlo cero. Imagínense que, digamos, ingresan por acá. Ya se los voy a poner de esta forma para que me entiendan. Entran por x2, el 1 ya puede ser su pivote, ¿verdad? Y salen por acá. Ya. Pero si se dan cuenta es como decir, entro por x2 y salgo por x2. ¿Verdad que no tiene mucho sentido decir eso? Entonces, en esos casos donde tengan justo la entrada y la salida por la misma variable, quiere decir que solo es necesario hacer un cálculo adicional, ya que se los voy a mostrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? No estoy diciendo entro por x2 y salgo por x2. Lo que estoy haciendo, lo único que estoy haciendo es volviendo a copiar esto acá. Ya. Y como tengo entre comillas, de pivote al 1, entre comillas, recuerden, no estoy ingresando por x2, saliendo por x2 y tomando al 1 como pivote, pero entre comillas les voy a decir eso para que les quede un poco claro. 1 y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 3, o sea, si aquí es menos 3, voy a multiplicar por 3. Si aquí fuera 8, digamos, aquí multiplico por menos 8, ¿no? Siempre con el signo cambiado. Entonces a toda esta fila yo la voy a multiplicar por 3 y la voy a sumar a la fila de acá, ¿verdad? Entonces hacemos ese cálculo mecánico. Y ya tenemos, ¿no? Aquí va a ser, bueno, menos 7 medios. Aquí vamos a tener 0 y estos valores son los que están cambiando, ¿no? Estos valores son los que están cambiando, ¿ya? Digamos, por ejemplo, este 18 como lo he hallado, bueno, he agarrado 6 por 3 más 0 y me da 18. ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho acá antes de aplicar nuestra regla? Es eso, ¿no? Fijarnos si está pasando. Este es un caso particular, no digo que siempre va a pasar, ¿ya? Puede que acá debajo tengan, no sé, digamos 10, aquí 8 por decir. Entonces si está pasando eso, entonces ¿qué van a hacer ustedes? Recién busco al más negativo y ingreso, o sea, esos pasos los vuelvo a hacer. Este es un caso particular porque quiero que lo vean. ¿Ya? Quiero que lo vean. Justamente para ver estos casos es necesario, digamos, fijarnos que también puede pasar esto, ¿no? Que tengo un valor acá y por debajo tengo valores ceros, nulos y un valor positivo, ¿no? En este caso el 1. Ni siquiera tiene que ser positivo, ¿no? Sino de esta forma, ¿no? 0, 0, 1. O podría ser 1, 0, 0. O podría estar el 1 acá y esto ser 0, digamos. ¿Ya? Entonces, esto es un caso especial, ¿ya? Si tuvieran otros valores por acá, entonces sí aplican, ¿no? Del más negativo, entonces sí entrarían por menos 5 y buscan su pivote y ya, proceden de esa manera. Bueno, entonces, por si acaso, este es 15 medios, este es menos 7 medios y este es 15 medios, ¿ya? Recuerden, esto es 7 más 1 medio en realidad, esto es menos 3 menos 1 medio y esto es 7 más 1 medio, ¿ya? Bueno, una vez hemos hecho entonces ese paso extra, digamos, ¿no? Que por ejemplo en otros ejercicios no lo hemos visto, ¿no? Primera vez que nos está pasando esto. Entonces, aquí está un ejemplo que también puede pasar estas cosas. Una vez hemos hecho eso, entonces nuevamente nos volvemos a fijar
si en esa fila tenemos negativos para seguir haciendo iteraciones. En este caso sí, tengo este, menos 7 medios y menos 1 medio. ¿Cuál es el más negativo? El menos 7 medios, ¿verdad? Entonces voy a ingresar por x1, por eso estoy marcando acá con naranja. Y voy a buscar mi pivote, ¿no? Voy a dividir 3 entre 1 medio, 9 entre 15 medios y 6 entre 1 medio. ¿Ya? Una vez hecho eso, entonces voy a obtener estos resultados. ¿Ya? Voy a obtener estos resultados de acá. Donde va a ser en la primera división 6, en la segunda 1.2 y en la tercera 12, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más pequeño? 1.2. Por lo tanto, este va a ser mi pivote. Lo escojo como mi pivote, por lo tanto entro por x1 y salgo por x4. El pivote es 15 medios, ¿verdad? Entonces debo buscar un número que al multiplicarlo me dé 1. Entonces podría ser el mismo, pero al revés, ¿verdad? Si este es 15 medios, entonces si yo lo multiplico por 2 sobre 15 me va a dar 1. ¿Ya? Es lo que he anotado acá, 2 sobre 15, ¿no? Aquí está un séptimo porque Excel lo está como simplificando, digamos, se podría decir, ¿ya? Pero ahí les estoy dejando la notita, ¿ya? 2 sobre 15. Yo he anotado acá 2 sobre 15, pero Excel lo ha vuelto 1 sobre 7, que es lo mismo en teoría, digamos, ¿no? O es un número bastante similar, ¿ya? Entonces, después que haga eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, este es mi pivote, este va a ser mi pivote, por lo tanto se va a volver 1. Lo demás lo he multiplicado, ¿verdad? Toda esta fila lo he multiplicado por 2 sobre 15. Entonces me va a dar 0, 1, 0, 0. Este de acá, ¿qué es? Esto va a ser 2 sobre 15 y este va a ser 6 quintos. ¿Ya? Después hacemos nuevamente, o sea, todo ya es mecánico. Mecánico y repetitivo, ¿no? Quiero volver a este 0, entonces si este es un medio voy a multiplicar por menos un medio esta fila. Este es un medio, también voy a multiplicar por un menos un medio esta fila, ¿no? Y este es menos 7 medios, entonces voy a multiplicar por 7 medios positivo, ¿no? Hacemos esos pasos, los del algoritmo también. Como les digo, es repetitivo, repetitivo. Hacer los cálculos son así, ¿no? Por fila se repite todo. Entonces hallamos esos valores, ¿no? Hasta el final. Bueno, este es, por si acaso, este es menos 4 sobre 15. Este que es 0 es 1 sobre 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Excel lo denota como 0 porque es un número muy pequeño, ¿verdad? Entonces 1 sobre 15 en realidad es, aquí 7 sobre 15, menos 1 sobre 15, 2 sobre 15, menos 1 sobre 15. Este es 111 sobre 5, 12 sobre 5, 6 sobre 5 y 27 sobre 5. Bueno, si se dan cuenta, acá todavía tengo un negativo, ¿verdad? Entonces debo hacer una iteración más. ¿Ya? Entro por acá. Y ahora, ¿qué debería hacer? Debería buscar un pivote. Pero, oh, ¿qué pasa acá? Tengo negativo. Aquí tengo 1 sobre 15. Ya tenga mucho cuidado, ¿no? Todos dirían, ah, 0 y bueno, entonces quiere decir que es una solución no acotada, ¿no? Pero no, en realidad es 1 sobre 15, ¿ya? Como es tan pequeñito, Excel piensa que es, o lo simplifica como un 0 en realidad, ¿no? Y este es menos 1 sobre 5. Entonces la única opción que tengo acá es entrar por x3 y salir por x1. Esa sería mi única opción, porque este es negativo, los pivotes no pueden ser negativos. Por lo tanto, aplico eso. En realidad mi pivote es 1 sobre 15. Mucho ojo, 1 sobre 15, no es este 0, ¿no? Está simplificado simplemente. Entonces al 1 sobre 15, para volverlo 1, ¿qué hago? Lo multiplico por 15, ¿verdad? 1 sobre 15 por 15 va a ser 1. Entonces a toda esta fila yo voy a multiplicar por 15. La multiplico y la anoto acá. Recuerden que x3 está entrando a la base, ¿no? x3 entra, x1 sale. Finalmente esto debe volver 0, 0 y este 0. Entonces a esta fila voy a multiplicar por un quinto positivo. Para hallar este valor también voy a multiplicar por un quinto a esta fila. Y a este, que es menos un cuarto, a esta fila voy a multiplicar por un cuarto. Todos positivos, ¿no? Entonces hacemos esos pasos, multiplicamos por un quinto, sumamos a esa fila, después multiplicamos por un quinto y sumamos a la fila de arriba y multiplicamos por
4 sobre 15, recuerden, este es 4 sobre 15, ¿no? Entonces aquí igual voy a multiplicar por 4 sobre 15. Ahora me vuelvo a fijar, tengo nulos positivos. Así es, nulos y positivos, entonces ya podría parar acá. Entonces ya he hallado mi respuesta. ¿Ya? He hallado mi respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? Recuerdan, ¿no? Era la función objetivo que nos daban al principio, era maximizar 5x1 más 3x2. Por lo tanto, va a ser maximizar igual a 5x1. x1, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no tengo x1 acá, x5, x3 y x2. Por lo tanto, x1 va a ser 0. Más 3 por x2. ¿X2 cuánto es? Aquí tengo x2. La respuesta es 9. 3 por 9 va a ser igual a 27, que es el 27 que está acá, ¿no? Y aquí estoy anotando todos los valores de las x, ¿no? Desde x1 hasta x7. ¿Ya? Entonces, este sería el método de dos fases. ¿Tienen alguna duda? Ya creo que no, ¿no? Es bastante repetitivo lo que hemos visto. Entonces, obviamente ustedes tienen que hallar práctica acá, ¿no? Hallar estos valores. Porque si le pelan uno, pues todo el ejercicio ya va a ser otra cosa. ¿Ok? Por último, veamos este de penalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambia en el de penalización? Bueno, como les decía, en las variables... en las variables que tenemos acá abajo, ¿no? Aquí recuerden, tenemos las restricciones. Aquí tenemos las variables asociadas y aquí está la función objetivo. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer, que es, bueno, una condición, como ya saben, es que las variables asociadas sean mayor o igual que 0. Si fueran menor o igual o irrestrictas en signo, entonces aplicamos lo que hemos visto anteriormente en clases. ¿Ya? Entonces, cuando es penalización, canonizamos directo. ¿Ya? Con la excepción de que va a haber... van a aparecer letras M. ¿Ya? Eso pasa en penalización, van a aparecer unas letras M. ¿Ya? Que se van a anotar en esta parte de la función objetivo. ¿Ya? Entonces estandarizamos. Estandarizamos. Las restricciones sigue siendo de la misma forma. Tenemos mayor o igual, entonces restamos superflua, sumamos holgura. Este es menor o igual, sumamos holgura. Este es menor o igual, sumamos holgura. Todas las variables las anotamos asociadas, las anotamos mayor o igual que 0. Y acá aquí está la novedad, digamos, ¿no? Aquí tenemos 100x1 más 780x2. 100x1 más 780x2. Ya. Después anotamos las superfluas y las holguras con coeficiente 0, ¿no? Más 0x3, más 0x4, más 0x5. Y esta variable artificial, en este ejercicio solo tenemos una artificial. Va a ser x6, ¿no? A esa la vamos a anotar con menos mx6. O sea, va a estar con signo cambiado, ¿no? Menos mx6. ¿Ya? De esa forma la anotamos. Entonces, una vez hemos hecho eso, entonces lo que va a pasar ahora es que, bueno, esto vamos a pasarlo a una tabla directamente, ¿no? ¿Dónde qué? Aquí vamos a anotar, como recuerdan, todas las variables que hemos adicionado con signo positivo. En este caso hemos restado una superflua y hemos sumado una holgura. Entonces, perdón, hemos sumado una artificial. Hemos restado superflua, hemos sumado artificial. Entonces, ¿cuál tiene signo positivo que hemos adicionado recién? X6. Entonces, X6. Aquí hemos adicionado una holgura, entonces solo esa holgura, ¿verdad? X4. Y más X5, X5. ¿Ya? Recuerden que si acá tuvieran alguna igualdad, esa igualdad se le debe sumar solo una artificial. Ya no se resta superflua, sino simplemente se suma una artificial. Ya en caso de que tuvieran una igualdad acá o todas sean igualdades, entonces solo suman artificiales. Listo, entonces todo anotamos de forma ordenada. Acá introducimos como en el método simplex, todo con signo cambiado. Y bueno, acá anotamos las restricciones tal cual son, ¿no? Es lo que he hecho acá, todo con signo cambiado. Esta columna es 100 y acá, bueno, hemos copiado las restricciones. Hasta ahí estamos bien.
Ahora, por ejemplo, en la función objetivo teníamos menos m como coeficiente. Entonces aquí vamos a anotar m positivo, ¿ya? O sea, a esa m lo vamos a considerar como un coeficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo complicado de cuando hacemos el método de penalización? Es hacer cálculos con m. Ahí es donde se complica la cosa, ¿no? O sea, van a tener números sueltos con m's, digamos, por decirles 15 más 5m, digamos, ¿no? Y tienen que hacer, y eso a eso le tienen que sumar o restar, por decirles, digamos, 13 menos 4m, por decirles, ¿no? Entonces, obviamente ahí tienen que juntar las m's y hacer operaciones solo con las m's y operaciones solo con los números, ¿no? Entonces ahí se hace un poco tedioso, ¿no? Entonces eso es bueno que lo hagan en cálculos auxiliares, ¿no? En una hojita auxiliar porque se les va a hacer bastante extenso. Entonces no vale la pena que en la hoja del examen le pongan todos esos cálculos, ¿verdad? A no ser que el docente les pida, ¿no? Pero en este caso pueden mandarle la hoja auxiliar, digamos, ¿no? Y para que todo sea más ordenado, porque como les digo, los cálculos con M algunos son bastante tediosos. Son mecánicos, pero son tediosos. Ya, entonces, ¿qué he hecho acá? Al igual que en dos fases, recuerdan que en dos fases, o sea, antes de ingresar por algún valor el más negativo, debo hacer igual un pequeño paso, ¿no? Entonces esto va a pasar en dos fases y va a pasar en penalización. Hay que hacer un paso adicional, ¿ya? Una vez que tengo mi primera tabla antes de ingresar por el más negativo y hacer todo ese chenco de cosas que hacemos, ¿no? Es, de la misma forma, considerar a las variables artificiales, ¿ya? En este caso la única artificial que tenemos, ¿cuál es? Es x6, x4 es holgura, x5 es holgura. Entonces solo considero a x6. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agarrar el valor, o sea, 3, y lo voy a multiplicar por menos m. Recuerdan que en dos fases agarrábamos todos los valores de artificiales. Digamos 3 más 2 va a ser 5. 5 por menos 1, menos 5, ¿verdad? Eso hacíamos en dos fases. Ahora aquí, ¿qué haríamos? Digamos que x6 y x5 son artificiales. Digamos, ya sabemos que x6 es la única artificial, pero digamos que x5 también es artificial. ¿Ya? Esto es como ejemplo. Entonces sería 3 más 2, 5. 5 por menos m, menos 5. Entonces aquí, ¿qué voy a anotar? Menos 100 menos 3m, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando los valores de las artificiales y le estoy, en este caso, restando, ¿no? Porque siempre voy a multiplicar por menos m. Entonces, digamos, restando a este valor de acá. Pero como ustedes saben, como x6 es nuestra única variable artificial, entonces, bueno, no puedo sumarlo con nada más. Entonces, por lo tanto, 3 por menos m, menos 3m. Entonces, menos 3m va a pasar a restar acá, ¿verdad? Menos 100 menos 3m, menos 100 menos 3m, ¿no? Es lo que estoy anotando acá. Lo mismo acá. 2 por menos m, menos 2m. Entonces, anota el menos 780 y menos 2m, ¿no? Después acá. Tengo menos 1. Menos 1 por menos m, ¿cuánto me va a dar? M positivo. M más 0, pues va a ser m. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, deben considerar que estoy agarrando primero a de las filas de estas tres. Estoy considerando simplemente a cuál? A las artificiales. En este caso, solo x6. ¿Ya? En este caso solo es x6. Pero ¿qué pasaría, digamos, si este también fuera artificial y este también, ¿no? Entonces agarro y digo, bueno, 3 más 1 más 2, digamos, ¿no? Va a ser 6. 6 por menos m, menos 6m. Entonces aquí en vez de anotar menos 3m, anotaría menos 6m, ¿no? Entonces ese paso es así. Introducimos y hacemos ese paso extra que es para hallar estos valores. Una vez hemos hecho eso, copiamos las restricciones y se dan cuenta, yo he copiado acá. Tal cual está, ¿verdad? Y ahora sí, voy a buscar en esta fila dos cosas. Tanto las m's negativas como los valores numéricos que están sueltos, negativos, digamos, ¿no? Entonces, si me dicen, digamos, en orden de cuál debería
tomar primero en cuenta, primero considero las M's, ¿no? ¿Por qué considero primero a las M's? Porque es lo primero que me quiero deshacer, ¿ya? No tiene sentido que la respuesta le salga con una M. eh, en todo caso, debemos tratar de deshacernos de estas M's, ¿no? Sobre todo en estas variables, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tengo menos 100 menos 3M y menos 780 menos 2M. Como les dije, estoy considerando primero las M's, o sea, por eso considero primero al menos 3M antes que el menos 780 y el menos 100, digamos, ¿no? Primero al menos 3M. Entonces, por acá voy a entrar. Busco pivote. Hacemos la misma operación. 40 entre 3, 60 entre 1 y 120 entre 2, ¿no? Y me va a salir 13.33, 60 y 60. Entonces mi pivote sería este. Entro por X1 y salgo por X6. Ese va a ser mi pivote, entonces al pivote lo debo volver 1. Al 3 debo volverlo 1. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por un tercio. Una vez hecho eso, hacemos los mismos pasos, ¿no? Hasta aquí ya saben ustedes, ¿no? Multiplicamos, hallamos este valor, esto va a ser por si acaso 40 tercios, entonces hacia abajo va a ser lo mismo que hemos visto en simplex, lo mismo que hemos visto en dos fases, ¿no? Aplicamos los mismos pasos. Y acá arriba también voy a aplicar el mismo paso, pero el único detalle cuál va a ser es que voy a tener operaciones con M's. Voy a tener operaciones con M's, ¿no? Puede ser, digamos, que tenga 15 más 5M y eso lo tenga que sumar a esta fila, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se complica un poco esta parte, ¿no? ¿Qué voy a hacer? A este lo quería volver cero, ¿no? Eso he conseguido acá. Pero ¿qué he hecho yo acá? Si yo tenía menos 100 menos 3M, entonces aquí yo voy a multiplicar a la fila de X1 justamente por ese valor, pero con signo cambiado, ¿no? A todo le voy a cambiar el signo. Si aquí todo es negativo, aquí todo va a ser positivo. ¿Ya? Mucho ojo ahí. Si digamos uno es positivo acá y uno negativo, entonces acá le cambiamos igual a cada uno al revés, ¿no? Entonces aquí va a ser, si aquí es menos 100 menos 3M, aquí va a ser más 100 más 3M. ¿Ya? Obviamente los cálculos de esta parte no van a tener fórmulas, ¿no? Todo esto yo lo he llenado manual. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. Este por ejemplo es 2140 entre 3, menos 100 entre 3, 100 sobre 3 más M y 4000 entre 3, ¿ya? Entonces esto yo lo anoto a manual porque obviamente Excel no deja hacer operaciones de números y letras, ¿verdad? Esto está llenado manualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho para hallar, digamos, este 0, ¿no? Entonces voy a hacer 1 por 100 más 3M, o sea, el 1 lo voy a multiplicar por estos dos valores, a cada valor, ¿no? Al 100 y al más 3M, y lo voy a llevar a sumar entre comillas, ¿no? Acá. Entonces, si yo agarro 100 más 3M y le resto menos 100 menos 3M, ¿cuánto me va a quedar? Pues 0, ¿verdad? Porque 100 menos 100 se va a ir, se va a hacer 0, y 3M menos 3M también se va a hacer. Por eso he notado 0 acá, ¿ya? Ahora, lo mismo haría aquí, digamos, ¿no? 2 tercios por 100 más 3M. O sea, el 2 tercios debo multiplicarle al 100 y también debo multiplicarle al 3M, ¿verdad? Una vez hecho ese cálculo, debería venir acá y restarle menos 780 menos 2M. El resultado que yo obtenga recién lo anoto acá, que va a ser menos 2140 tercios. O sea, en este caso han permanecido los números, pero se han ido las M's, ¿ya? O sea, puede pasar. Puede pasar que te queden números, pero se vayan las M's. O caso contrario, puede pasar que se queden las M's, pero no tengas ya números, ¿no? O sea, tengas M's con algún coeficiente, pero no tengas números sueltos. Ya puede pasar también eso. Bueno, acá ha pasado lo mismo, ¿no? Hemos agarrado, bueno, menos un tercio por 100 más 3M
y le hemos sumado m. En este caso me ha quedado menos 100 tercios, ¿no? En este caso también se fue la m de ahí. ¿Ya? Puede pasar a la primera iteración como puede pasar a la segunda. O sea, la idea es tratar de irnos deshaciendo. Eh, donde sí les puede quedar m, donde sí les puede quedar m es en esta columna de la variable artificial, ¿no? De x6. Si tuvieran x7, digamos, otra artificial, lo mismo, ¿no? O sea, igual les podría quedar ahí m's, ¿ya? No hay problema. Donde no debe quedarles m's es justamente en esta parte, ¿no? Acá. Y tampoco en la respuesta, ¿no? No puede haber una respuesta con m, digamos, ¿no? Ya, así que mucho cuidado ahí. Por ejemplo, aquí hemos hecho, ¿no? 40 tercios lo hemos multiplicado por 100 más 3m y le hemos restado a menos 40m y hemos hallado el resultado acá, ¿no? Igual ha desaparecido la m, si se dan cuenta. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo sé que debo parar? Bueno, todavía tengo negativos, entonces, por lo tanto, debo seguir iterando, ¿no? O sea, primero me fijo las m's, después me fijo los negativos. Entonces, una vez me fijo eso, bueno, entro por el más negativo. ¿Cuál es el más negativo? Es este, ¿no? Menos 2140 entre 3. Buscamos pivote, o sea, este ya es repetitivo. Va a ser este de acá, salimos por ahí. Hacemos los cálculos, volvemos a este pivote 1, ¿verdad? Multiplicando, este es 13 tercios, entonces voy a multiplicarlo por ¿qué? Por 3 sobre 13, diré. ¿No? A toda esta fila, entonces entra x2 al x4, x2 entra a la base, entonces repetimos, ¿no? Todo esto repetitivo, volvemos a este 0, a este y a este, ¿no? Pam, pam, pam. Listo, o sea, ya hemos hecho todos esos pasos. Nos volvemos a fijar nuevamente, tenemos ceros o negativos acá, ojo, desde x1 hasta x5, ¿no? Que son las variables que nos dan de entrada y son las variables holguras y superfluas. Ojo ahí. Y por ejemplo, en x6 sí tengo negativo, pero como les digo, no tiene por qué alterar. O sea, en este valor, en esta columna, en realidad no se van a preocupar tanto en esto, sino acá. ¿Ya? Acá se van a preocupar. Por lo tanto, aquí ya no tengo nulos. Eh, Perdón, tengo nulos y tengo positivos, ¿no? Entonces, aquí puedo decir que ya he acabado, digamos, ¿no? Entonces, lo que haría acá sería, bueno, me fijo la función objetivo que me han dado de entrada, que es esta, y reemplazo los valores, ¿verdad? Entonces 5 por x1. ¿X1 cuánto es? Me fijo en mi tablita, 80 sobre 13, ¿no? Entonces 5 por 80 sobre 13, más 3 por x2. Pero x2 ¿cuánto es? Aquí está. Es 140 entre 13, ¿no? Entonces 5 por x1, que es este valor, más 3 por x2, que es este valor, me va a dar 117.200 sobre 13, que es el valor de la respuesta. ¿Ya? Entonces, y bueno, aquí he anotado todos los valores de x, ¿no? Entonces, así sería la forma de hacer penalización, ¿no? Entonces, donde deben tener más cuidado justamente es con los cálculos con las M's, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es que agarren una hoja auxiliar y hagan, ¿no? Los cálculos de los valores aparte y de las M's aparte. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna consulta o duda. Ya, creo que nada, ¿no? Creo que estamos bien, creo que sí es un poco, es moroso, ¿no? Bueno, por ejemplo, para mí, si me dan a escoger entre dos fases y penalización, eh, en el examen, digamos, si les dan esa opción, yo opto por dos fases, ¿no? A pesar de que son dos fases y pareciera ser más largo, suele ser más sencillo. ¿Por qué? Porque en la primera fase nos vamos a deshacer de las artificiales, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? En la primera fase deshacernos de esas variables. Y en la segunda fase va a ser como si estuviéramos haciendo un simplex, ¿no? Entonces, para, para mi punto de vista es mucho más sencillo hacer eso que estar haciendo cálculos con m, ¿no? Bueno, para este ejercicio a la primera iteración ya se me borró la m, ¿no?
puede que ustedes no se les borre a la primera, tal vez a la segunda o hasta la tercera iteración, ¿no? Entonces hacer tres iteraciones con cálculos con la M más, pues bastante moroso hacerlo, ¿no? Entonces si en el examen les dan eso, eh, si les dan esa opción de elegir qué método utilizar, opten por dos fases. Es mi recomendación, ¿no? Ahora, si a alguien le resulta más fácil hacer penalización, pues perfecto, digamos, ¿no? Ya, entonces hasta aquí quedaría la clase de hoy, ¿ya? Hasta aquí quedaría la clase de hoy. Como les digo, les voy a dejar en la descripción estos Excel, obviamente en el Drive que tenemos. Recuerden que también los libros de Taja y de Prauda igual están en la descripción del video, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí quedaríamos con la clase.